Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a aprender a hacer un diagrama de Ishikawa o el diagrama también de espina de pescado. Entonces para ello vamos a necesitar PowerPoint. Abrimos PowerPoint porque vamos a hacer este diagrama a través de PowerPoint de una manera efectiva y luego lo vamos a exportar como JPG. Le damos acá clic en presentación en blanco. Seleccionamos acá lo que es los dos cuadros que nos salen por defecto, le damos suprimir para borrarlos, seleccionamos el segundo cuadro, le damos suprimir para borrarlos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos acá donde dice insertar, vamos acá donde están las formas, vamos entonces en líneas, seleccionamos la segunda, vamos a hacer entonces una flecha que va a ser prácticamente la columna de nuestro diagrama. Listo. Ahora aquí vamos a le damos clic acá en esa flechita hacia abajo, seleccionamos el color negro. Ahora le damos contorno de forma, le damos en grosor, vamos a colocarlo como 2/4. Listo. Nuevamente, entonces vamos acá a insertar, vamos a formas, otra vez vamos a insertar una nueva línea. Perfecto. Esta línea tenemos que hacerla un poco más larga, no hacerla tan corta. Y de cierta manera dejar un espacio acá para poder ingresar el porqué de las causas. Perfecto, le damos clic aquí, seleccionamos el color negro, contorno de forma, vamos acá donde dice grosor, colocamos 2/4 y de esta manera ya tenemos lo que son donde van a ir cada una de las causas. Entonces ahora seleccionamos esta línea, le damos control C y luego control V. La ubicamos. Estas ubicaciones tienen que ser un poco amplias, no tan cercas, para poder colocar el porqué de las causas. Nuevamente control V para tener una nueva línea. Perfecto. En este caso tienen que ser, como pueden ver, ya están las medidas equidistantes. Nuevamente vamos a ingresar las líneas que van hacia abajo o las flechas. Entonces vamos a darle clic en insertar, vamos a formas, en líneas la segunda. Nuevamente vamos a colocar, espere, vamos a colocarla, vamos a insertar formas, la flecha, pero vamos a hacerla hacia arriba, aquí casi con esta. Ahora le damos clic aquí en esta flechita hacia abajo para escoger el color. Luego vamos a contorno de forma, vamos a grosor, vamos a colocar 2/4. Nuevamente seleccionamos esta flecha, control C, luego control V para obtenerla. La colocamos acá debajo, nuevamente control V, la colocamos debajo de la otra y de esta manera ya tenemos entonces donde van a ir nuestras causas. Ahora vamos a hacer la cola del pescado, simplemente vamos a insertar formas, vamos acá donde dice diagrama de flujo, vamos a seleccionar esta que dice operación manual, que es la última de la primera fila, vamos a dibujarla. Perfecto, vamos ahora a girar y vamos a colocarla aquí. Nuevamente vamos a darle insertar, vamos a formas. Ahora vamos a seleccionar esta que dice retraso en los gráficos donde están los de diagrama de flujo, en la segunda fila la última, y esta va a ser la cabeza de nuestro diagrama de espina de pescado. Bueno, acá en esta flecha tenemos que hacerla un poco hacia atrás para que esto nos alcance a estar listo. Vamos a ampliar lo máximo que podamos. De esta manera la alineamos. Perfecto. Y acá entonces, ¿qué vamos a ingresar? Acá simplemente entonces nosotros vamos a ingresar, acá iría el problema, vamos a colocar entonces problema o necesidad que vayamos a necesitar dentro de nuestro contexto. ¿Listo? Perfecto. Ahora, bien, vamos a darle insertar, vamos acá en formas, vamos acá donde dice rectángulos, escogemos el segundo, vamos a colocar este aquí. Perfecto. Entonces vamos a colocar acá causa.
ahí donde van a ir todas las causas de nuestro diagrama de Ichikawa. Le damos control C, control V y comenzamos a ubicarla. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarla. Otra vez control V para ubicar la segunda causa. Perfecto. Nuevamente control V para colocar las causas en la parte de abajo. Nuevamente control V. Colocamos las causas en la parte de abajo. Y control V para terminar con la última causa. Ahora, estas causas van a tener un porqué. Vamos a colocar acá, vamos a insertar cuadro de texto. Acá es donde va a ir un porqué. Ese porqué es el porqué de nuestra causa, ¿no? Ahí van a ir entonces cada uno de los porqué de las diferentes causas de nuestro diagrama. Yo simplemente lo estoy haciendo de manera genérica. Listo, entonces vamos a colocarlo acá. Control C, control V. Perdón. Vamos a seleccionar este. Control C, control V. Ya tengo el segundo. Lo colocamos acá. Donde van a ir nuestros porqué. Control V. Colocamos acá. Nuevamente control V. Lo colocamos acá. Control V. Control V. Y ahí de esa manera tenemos los porqué de cada una de las causas. Ahora nuevamente vamos a insertar. Vamos a formas. Escogemos la segunda línea. Vamos a colocar aquí esta línea que tiene que ir de manera horizontal. Vamos a darle aquí en esta flechita hacia abajo, seleccionamos el color, nuevamente contorno de forma, grosor y vamos a colocar 2 1/4. De esta manera entonces ya tenemos esta flecha, vamos a copiarla, control C, control V y la vamos a ubicar en cada uno de nuestros porqué. ¿Listo? Listo, entonces control V para copiar cada una de estas flechas que tienen que ir de manera horizontal en relación a la causa. ¿Listo? Perfecto, nuevamente la colocamos acá. Nuevamente colocamos otra flecha aquí. Bueno, esta la podemos estirar un poco más. Depende de lo que nosotros vayamos escribiendo. Listo, control V. Y de esta manera entonces tenemos la explicación de cada una de las causas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a colocar acá como ejemplo acá, tenemos una subcausa de la causa. Nuevamente vamos a necesitar al final un porqué. Entonces vamos acá a insertar, vamos a cuadro de texto, vamos a colocar acá un porqué, el porqué de la subcausa. Y esta flecha, vamos a necesitar una flecha que va a quedar de la siguiente manera. Vamos a formas, vamos a líneas, obtenemos la segunda y esto vamos a colocarlo de esta forma. En relación a la flecha que quedó horizontal de la subcausa. Listo, vamos a darle clic aquí en la flechita hacia abajo, seleccionamos esta línea oscura, contorno de forma de clic, grosor 2 1/4. Vamos a arreglar esta línea que quede como así. Listo, vamos a estirarlo otro poquito más. Listo. Entonces, en este caso, este ejemplo de acá es cuando necesitamos tener una subcausa. En el caso que solo vayan a usar causas y el porqué, se va a quedar de la siguiente manera. Entonces, de esta manera hemos terminado de realizar nuestro gráfico de Ichikawa, diagrama de Ichikawa, o lo que es el gráfico de espina de pescado. Ahora, esto lo necesitamos guardar como imagen para poderlo usar en nuestros trabajos académicos, poderlos presentar ante una exposición o en diferentes situaciones o contextos. Entonces vamos acá donde dice archivo, vamos a darle aquí clic donde dice guardar como, vamos a darle clic en escritorio, vamos acá a darle clic ahora donde dice tipo, seleccionamos, vamos hacia abajo. Y vamos a colocar aquí, tenemos dos opciones, tenemos archivo JPG o archivos PNG. En este caso pues voy a escoger JPG, que es lo más común. Y vamos a colocar acá diagrama, espina de pescado. Esto lo vamos a guardar en mi escritorio. Sencillamente le damos guardar. Vamos a darle clic acá donde dice solo esta. Y finalmente hemos guardado nuestro diagrama de Ichikawa como una imagen en nuestro escritorio, la cual vamos a buscarla. Mírenla acá.
Tenemos entonces nuestro diagrama de pescado de manera rápida y sencilla usando solamente PowerPoint. No necesitamos y nos queda con una gran resolución y de manera ordenada. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva mi tutorial de cómo hacer un diagrama de espina de pescado con PowerPoint de una manera práctica y rápida. Y lo mejor de todo es que nos queda un diagrama estético. Y hasta aquí llega nuestro tutorial. Hasta la próxima.